Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos vean o nos escuchan. Les recuerdo que este podcast está disponible en diferentes plataformas, principalmente en YouTube para ser visto y en Spotify para ser escuchado. Pero estamos en media docena más de plataformas para el que nos quiera ver o nos quiera escuchar en alguna otra plataforma. Quiero aprovechar para agradecer de manera especial a Servicios Afan y a Wikiflix el patrocinio de este episodio número 114. En esta ocasión no voy a tener un invitado o una invitada. Como algunos de ustedes saben, tomé la decisión de hacer una mudanza hacia España. Estoy en un proyecto personal con mi pareja para eh, hacernos de un pequeño hotel en la ruta francesa del Camino a Santiago, y en esta lógica iniciamos un recorrer sobre el camino para sentir lo que van a vivir o lo que viven los peregrinos, los que son huéspedes de lo que será nuestro hotel. Y en esta lógica he recibido muchos comentarios, muchas preguntas, gente que me ha contado sus experiencias, gente que me ha preguntado qué hacer o cómo venir cómo hacer el camino. Y bueno, en lo que me he puesto es investigar y lo que quiero es dar algunas respuestas. Estoy lejos de poderles dar toda la información, pero sí ya les puedo contar pues de mis experiencias, de lo que he vivido, de lo que pienso que se puede hacer o se debería hacer y de lo que no se debería hacer. Y también pues un poco explicar de qué tamaño es este negocio, este mercado, este tema, porque también me parece que es muy importante. Estamos hablando del mundo del trabajo y el camino a Santiago, en sus diferentes rutas, genera miles, decenas de miles de empleos y cientos de millones de euros de ingresos para la economía de muchas poblaciones y de muchas comunidades en España. En el año 2025 se estima que alrededor de 570,000 personas harán una parte del camino, tomando en cuenta que este es un año jacobeo. Y en los años jacobeos siempre se incrementa el número de personas que visitan el Camino a Santiago. Eh, 570,000 es un número muy grande porque en años anteriores, cuando no son jacobeo, esto será un récord si esto sucede, porque los meses grandes del Camino a Santiago son abril y mayo, pero también septiembre y octubre. Entonces, bueno, todavía no se tienen los datos finales de lo que sucederá este año. Y sí hay que ser muy puntual que después del 15 de noviembre al 15 de marzo, el número de peregrinos se reduce de forma muy, muy significativa. Entonces veremos los resultados finales en los primeros meses del año 2026. En años no jacobeos, eh, digamos 2024, poco más de 300,000 personas visitaron o hicieron una parte del Camino a Santiago, y ahora entro más a ese detalle, donde alrededor del 50% hacen el camino por la ruta francesa, que es la ruta tradicional. No es, hay una ruta que le llaman peregrina, perdón, primitiva, que se supone que es la más antigua, pero bueno, la ruta francesa con muchos cambios que ha tenido a lo largo del tiempo, de los años, hay que considerar que el Camino a Santiago inició, el peregrinaje a Santiago inició en el año 1200 y fracción. Entonces tiene 800 años haciéndose este peregrinaje y por ende, pues obviamente las rutas, las condiciones han cambiado de forma muy, muy considerable. Eh, el segundo camino más recurrido es el camino portugués, el tercero es el camino de la costa portuguesa y el cuarto es el camino inglés y luego está el camino este que se llama primitivo. Nos pasamos como del 50% del camino eh,
francés, o sea, del recorrido, la ruta francesa, el Camino a Santiago, luego está como el 25% el camino, la ruta portuguesa tradicional, luego la de la costa como el 15%, el resto lo trae la ruta inglesa y la primitiva. Hay que decirte que también hay hay una ruta del norte, pero bueno, son rutas menos explotadas, aunque hay que decir que la ruta a Portugal, de Portugal, la tradicional de Portugal, está creciendo a pasos agigantados. Es importante también decir que la mayor parte de quienes hacen el Camino a Santiago no hacen todo el Camino a Santiago. Puede ser que sí hagan la ruta portuguesa completa o la ruta inglesa o la ruta de la costa o inclusive la ruta del norte, pero no la ruta francesa, porque la ruta francesa pues, implica prácticamente 800 kilómetros, poco más, poco menos, dependiendo si se hacen algunas pequeñas variantes, pero alrededor de 800 kilómetros, lo que implicaría alrededor de entre 35 y 45 días en condiciones normales, si consideramos que una buena parte de la gente que sí hace todo el camino termina en Finisterre. Y eso pues te agrega unas jornadas adicionales a haber llegado ya propiamente a Santiago de Compostela. La ruta, como les digo, la ruta francesa, que es la que yo hice unos días, ha cambiado muchísimo en el tiempo porque pues, se ha urbanizado, porque se han hecho carreteras, por muy distintas circunstancias. Entonces, no hay así como que se diga, esta es la ruta exacta, así lo hicieron los peregrinos en el año, o en el siglo XIV, en el XV o en el XVIII. Eso sería absolutamente falso. Ha cambiado mucho en el tiempo también el número de servicios, las condiciones. No hay una ruta exacta en términos de decir, se tiene que pasar este y este pueblo. Sí hay registros de ello, pero esto variaba mucho en función de cuántos albergues había disponibles, cómo fueron creciendo los albergues a lo largo del tiempo. Los albergues originales, todos eran religiosos, de carácter religioso, entonces estaban ligados a monasterios o a iglesias. Esto también ha cambiado radicalmente y hoy la mayoría de los albergues públicos que existen, que es donde viene la mayor parte de la gente que viene a hacer el camino, va a albergues públicos o privados, pero que son albergues de muy sencillos, por así decirlo. Entonces son públicos de las comunidades, de los municipios o a veces inclusive de los propios pueblos. Y también hay albergues privados muy chiquitos, en los que en muchos de ellos lo único que te ofrecen es una cama y mucha gente trae sus propias sábanas o una especie de sleeping bag o algún equivalente. Eh, Te ofrecen baño obviamente compartido, te ofrecen albergues en los que vas a dormir en el buen escenario, a lo mejor con 3 personas más. Hay albergues en los que duermes con 25 o 30 personas. Y hay, dependiendo del tamaño del albergue, uno, dos, tres o cuatro o cinco baños para que la gente pueda bañarse, para que pueda hacer sus necesidades. La mayor parte de sus albergues no ofrecen servicios de comida y lo que ofrecen es simplemente un lugar para llegar. La mayor parte de los albergues públicos no aceptan reservaciones y esto varía, perdón, esto también varía entre comunidad y comunidad. Y como recorres varias comunidades, puede ser que en La Rioja haya ciertos servicios de los albergues de La Rioja, de la comunidad de La Rioja, que no tienen los de Castilla y León o que no tienen los de Galicia o viceversa. Entonces, las condiciones cambian mucho en relación a dónde estáis ubicado, en qué comunidad estás. Otra cosa interesante es decir o señalar, ay, perdón, que una parte muy importante de los peregrinos hacen el peregrinaje solos. Me tocó ver una cantidad muy importante de peregrinos en el camino
Yo hice 122 kilómetros entre Logroño y Burgos y yo creo que más del 80% de los peregrinos que yo me encontré en el camino son peregrinos que vienen, vienen caminando, vienen haciendo el peregrinaje de forma individual. Y yo creo que aunque vengas a hacer el peregrinaje con alguien, yo te recomendaría que hicieras una parte del camino por tu cuenta, solo, sola. Te cambia mucho la perspectiva, te permite hacer un proceso de introspección muy poderoso. Yo creo que se vale, pues, decir, estoy haciendo el camino, lo voy a hacer con mi pareja, lo voy a hacer con los amigos, lo voy a hacer con quien corresponda, pero que en algún momento de ese peregrinaje tomes la decisión de decir, a ver, pues si quieren, nos vemos en el siguiente punto y yo voy a caminar estos 15, 18, 20, 25 kilómetros o 30 kilómetros solo o sola. Cambia muchísimo la perspectiva. Otra cosa que para mí me resulta muy interesante, es decir, que mucha gente viene claramente con intención y dice, voy a hacer el camino porque se lo quiero dedicar a no sé quién o lo voy a hacer para que se cure no sé cuántos. Tengo una intención, tengo un propósito de hacer el camino. Lo que yo descubrí conversando con mucha gente que venía conmigo en distintos momentos del camino, que te encuentras en algún café, en algún bar, en algún restaurante, en algún albergue, en algún hotel, o te los encuentras en un espacio determinado de descanso, es que hay muchísima gente que viene a hacer el camino porque lo quiere hacer, porque lo tenía en su lista de propósitos, lo tenía en su bucket list y dijo, voy a hacer el camino un día en la vida y lo decidió hacer y lo está haciendo. Entonces, muy interesante que no hay esta cosa que obviamente había originalmente religiosa de tener que llegar, empezar en Francia, por así decirlo, y terminar en Santiago de Compostela, en la catedral donde están las reliquias del apóstol Santiago. Yo lo que vi es que no es así, es que muchísima gente hace el camino en pedazos, en tramos, hace este año 100 kilómetros y el otro año otros 100, o hizo 100 hace algunos años y vuelve y ahora hace. Revisé la estadística del gobierno de España, del Ministerio de Turismo en este sentido, y la mayor parte de los peregrinos que hacen el camino francés están entre 10 y 15 días, que es duro, ¿eh? Duro. Yo hice 5 y yo hice solo 5 días, 122 kilómetros, y la verdad es que hay días muy extenuantes. El primer tramo, por ejemplo, de Logroño, pues son prácticamente 30 kilómetros y sí es muy pesado. Te vas a encontrar momentos en el camino que, que sientes mucha desesperación, frustración, hace calor, vienes cansado, las piernas apenas te dan, a pesar de que te hayas preparado para hacerlo. También te vas a encontrar que, bueno, pues hay mucho calor, las condiciones del clima varían muchísimo entre la mañana y a medida que va pasando el día. Si sales más temprano, obviamente vas a tener mejores condiciones para peregrinar, porque si te paraste en el camino 3, 4, 5 veces en un día de 20 kilómetros, pues vas a terminar haciendo 6, 7 horas y ya te van a tocar horas muy difíciles donde a veces hay 7, 10 kilómetros en que no hay ni un árbol. Entonces, sí, sí, sí está duro. A mí en concreto me salieron unas ampollas terribles. Yo tuve que terminar en Burgos con una podóloga para que me hiciera alguna curación sobre este tema. Una cosa que leí en el camino y que me pareció en algún lugar en donde me detuve y que me pareció muy, muy revelador, y a lo mejor con esto debería haber empezado, dice, no vengas al camino
buscando por respuestas. Ven al camino con tu corazón abierto y te vas a sorprender lo que vas a encontrar al final. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que debería de dar. Tú vas a venir al camino por una razón, por un propósito, y es muy probable que en el recorrer descubras que en realidad veniste otra cosa o descubriste otra cosa. Y me parece que eso es maravilloso. Maravilloso porque producto de tu trabajo introspectivo, de tu trabajo personal, encuentras que en realidad a lo que viniste al camino no era lo que creías que venías, sino a otra cosa que te apareció en el camino. De hecho, el andar se convierte en un mantra porque oyes tus pasos. Yo solo algunas veces sí me puse audífonos para oír un libro, para oír algo de música, pero la mayor parte del tiempo nunca me puse nada. Lo que me quería ver es oír a mí mismo caminar, oír a mis bastones, y eso se convierte en una mantra. Te vas oyendo y vas viendo cómo vas avanzando y caminando. Y bueno, a menos de que uses tu teléfono para revisar, tú sabes en la mañana que vas a hacer 20 kilómetros, 21 kilómetros. Si te pusiste este plan porque tienes reservado un hotel o porque ahí quieres llegar, eh, pero en el camino no hay kilometraje marcado. Entonces, eh, tú te arrancas, vas calculando, dices, a ver, llevo 3, 4 horas, me deben de faltar 10 o me deben faltar 8. A veces hay letreros de los pueblos o de los lugares donde vas a llegar, pero muchos kilómetros y en muchos lugares no hay. Entonces, si a mí me preguntan, yo sí soy muy práctico, yo sí traía mi celular y yo sí sabía a qué ritmo estaba haciendo cada uno de mis kilómetros, y sí sabía cuántos kilómetros iba a hacer por día. Yo sí tenía reservado hoteles, yo contraté una empresa que llevaba mi maleta, y yo también sabía pues, cuántos kilómetros me faltaban al inicio de cada día cuando iba a caminar. Hoy en día hay muchas empresas que ya dan muy buenos servicios para los peregrinos, algunas mejores que otras, unas más caras que otras, pero en general, pues digo, todas te ofrecen prácticamente lo mismo, te ofrecen las reservas de los hoteles o los albergues o las casas rurales donde vas a llegar, dependiendo cuánto te quieres gastar diariamente, y siempre recogen tu maleta y la llevan de pueblo uno al pueblo 2 o del pueblo uno a la ciudad 2 o de la ciudad uno al pueblo 2. Entonces, insisto, hay muchísimos precios en relación a esto. Hay gente que lo hace de forma individual, reserva por su cuenta y luego le pide a taxistas locales que les lleven su maleta. Eso también lo vi, lo encontré. Hay gente que así lo hace y le funciona. Entonces, hay como muchas opciones para hacer el camino. Si a mí me preguntan, ahora sí que consejo no pedido, pero bueno, lo voy a dar, es yo creo que salvo que tengas alguna razón muy, muy poderosa, prácticamente no tiene sentido para mí, Octavio Aguilar, para mí, hacer de un solo tirón los 800 kilómetros. Yo creo que hay que hacerlo en tramos, hay que hacerlo aprovechando también para visitar, para hacer turismo. A mí me interesa mucho el arte, me interesa mucho la cultura, me interesa mucho la arquitectura. Entonces, pues yo sí llego a los lugares y sí me quería parar a ver la iglesia o a ver, pues, no sé, un hospital antiguo o ver alguna cosa arqueológica. Sí, sí, a mí me interesan esas cosas, también para tomar un descanso. Entonces, en el camino te vas a encontrar unos pueblos con unos lugares de cultura y historia impresionantes y que dices, sí lo quiero ver, sí lo quiero visitar. Y a veces te encuentras con el tema de que los horarios no funcionan. Entonces,
No, yo diría, no hay que presionarse tanto y hay que tomarse las cosas con calma, con el debido respeto a ti mismo, a ti misma, decir, a ver, ¿para qué quiero hacer el camino? Sí, pero también abrir mi corazón, como les decía antes, para ver, y mi cabeza, para ver si el camino me dice a mí algo que no venía yo a buscar. En términos de servicios, les digo, hay muchísimos servicios. Hay desde albergues de unos cuantos euros, 10, 12, 15 euros, hasta pues, hoteles de, no sé, hay paradores en algunas ciudades donde puedes llegar. Entonces, pues hay hoteles de 200 euros o 150 euros. Puedes comer por 5 euros menús del peregrino y puedes comer menús del peregrino de 30 euros. Entonces, varía mucho cuál es el tipo de viaje que quieres hacer, cuánto tiempo tienes, qué estás buscando. Entonces, yo creo que se puede hacer una muy buena mezcla en caminar y también hacer turismo y comer rico y tomarse las cosas con calma. Hay momentos de muchos peregrinos, insisto, marzo, abril y mayo, sobre todo abril y mayo, y también es muy intenso septiembre y octubre. En términos de la experiencia, bueno, para mí, súper enriquecedora. Eh, eh, Vas caminando y te vas encontrando gente de muchísimos lugares del mundo, conversas con mucha gente, hay gente más seria, hay gente más buena onda, eh, algunos te los encuentras en el camino, y buen camino y no los vuelves a ver el resto del camino, a otros te los vuelves a encontrar en un siguiente punto donde a lo mejor todo el mundo está tomando un poco de agua, eh, se paró a comprar a tomar un café, eh, o llegaste a un pueblo intermedio que para ti es intermedio porque tú vas a caminar 20 kilómetros, pero para alguna gente es destino. Entonces, ahí hay albergues, hay restaurantes. A lo largo, a ver, de lo que yo vi, Castilla y León y La Rioja, muy buenos servicios, estupendas señalizaciones, dificilísimo que te pierdas y mucho para ver. Cambia muchísimo, por ejemplo, de La Rioja a Castilla y León, porque en La Rioja, pues lo que ves es muchos viñedos, ves mucho verde, y cuando llegas a Castilla y León, pues es la comunidad, el estado granero de España, y entonces pues ves estos campos amarillos espectaculares, que es donde se cultiva trigo, cebada, y hay también mucha eh, girasol. Entonces, bueno, cambia mucho el paisaje. Y hay lugares donde, o hay rutas, hay días en que te vas a encontrar 4, 5, 6 pueblos si caminas 20 kilómetros, y hay rutas en que te vas a encontrar 3 pueblos. Entonces vas a tener que caminar muchos kilómetros en la que no va a haber nada. Y sí es a veces, pues no digo que a mí, yo nunca me preocupé demasiado de que decir no tengo servicios, no tengo agua, no sé qué, pero bueno, te puede pasar. Sí hay que prever bien estas cosas, sí hay que prever tener un cierto equipamiento bueno. Y bueno, no me refiero que tengas que comprar cosas súper costosas, pero sí tienes que pensar que tienes que tener unos buenos zapatos, pues unos buenos tenis o unas buenas botas, unos buenos calcetines, que tengas la posibilidad, si haces una ruta muy grande, de cambiarte 2 y hasta 3 veces de calcetines, sobre todo cuando hay días muy calurosos, para evitar la humedad y con ello evitar las ampollas u otras cosas que te pueden salir. Es súper seguro. Nosotros siempre caminamos de día, saliendo entre 7 y 8:30 de la mañana y terminando lo más tarde, quizá a las 3. Pero hay gente que hace parte del camino de noche. Nos encontramos con un chico croata que estaba haciendo el camino así, por las noches, y él me dijo, es que con esto evito pagar algunos albergues, y había
La primera vez que me lo encontré, había recorrido 12 horas caminando. Pero había caminado toda la noche, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, pero bueno, como había caminado toda la noche, le había pegado menos porque pues no sentía un poco de frío, pero no sentía este calor, que es lo que también te cansa mucho. Entonces, bueno, pues con esto mis reflexiones, así primeras reflexiones generales del Camino a Santiago, yo diría que pues lo debería tener todo el mundo en su bucket list. Todo el mundo debería tener pensado alguna vez en su vida hacer el Camino a Santiago, no con fines religiosos. Yo no lo estoy haciendo con fines religiosos. Yo inicié el camino para vivir lo que va a vivir o lo que vive la gente que se va a hospedar en mi hotel, y quería sentir y saber qué pensaban, qué sabían, cómo lo vivían, pero también como producto de esto, pues descubrí otras cosas. Que ya veré si tiene sentido que se las comparto o no. El propio hecho de que me hayan salido ampollas, yo no lo veo como un problema. Decir, ay, salieron ampollas porque no traía unos buenos tenis o unos buenos calcetines. Les puedo asegurar que no es el caso, pero es a lo mejor al revés. A lo mejor es una señal para decir, Octavio, reflexiona, este es un alto en el camino. ¿Por qué te salieron ampollas? A lo mejor estoy muy filosófico, pero bueno, eso me pareció como interesante y, y bueno, pues invitarlos a hacer el camino en algún momento de la vida. Insisto, el que lo quiera hacer con fines religiosos, maravilloso. El que lo quiera hacer por fines deportivos, pues también. El que venga a hacer un trabajo de introspección, maravilloso. El que lo venga a hacer porque quiere encontrar algo o al revés, viene a ver qué encuentra, también se vale. Y hay, bueno, insisto, hay hoy 5 o 6 rutas y alguna de ellas te puede ser interesante. En el camino a francés, siendo 800 kilómetros, pues obviamente hay la posibilidad de que haya más rutas, como en el camino portugués largo, que es el que empieza en Lisboa y no en Oporto, porque el de Lisboa son 600 kilómetros, el de Oporto son 260, y el que está en la frontera de Portugal con España, ese es como de 120. Entonces, bueno, pues también depende mucho de qué es lo que quieras, cuánto tiempo dispones. Me encontré una persona de Guanajuato y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vienes acá? Y me dijo, me lo había puesto en mi lista de cosas que quería hacer en la vida. Me acabo de jubilar y lo estoy haciendo porque me jubilé y es cuando ya tuve el tiempo para hacerlo. Así, ninguna intención, ningún propósito, simplemente hacerlo. Y él iba a hacerlo en 36 días, saliendo desde Francia, y iba a terminar en Finisterre. Entonces, bueno, hay muchos simbolismos. Yo creo que hay también mucha parte comercial, hay muchas cosas que te dicen que tienen que ser, y yo creo que todo esto es falso. Hay mucha gente que está obsesionada con su pasaporte, con su eh, libretita. Yo ni siquiera la saqué o la pedí, nunca, no fui buscando sellos de ninguna especie. Yo llegaba, me quedaba y me iba. Y así, nada, no estoy buscando, no había un reto en ese sentido de buscar o lograr algo en específico. Entonces, bueno, les dejo estas reflexiones, espero que les resulte de utilidad y que un día no muy lejano puedan hacer el camino por su cuenta. Les mando un abrazo y les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos vean o nos escuchen.